Inmigración, Arlt, invasión nazi a Polonia, Argentina granero del mundo, Lorca y el Paredón, vos ganaste Fede, Picasso, Perón, fútbol argentino Forexport, división política de Alemania, la corriente del niño, soja, Japón y la bomba, los pibes de Malvinas. Memoria de un siglo, martes, 18 horas, Argentina, por Radio Conciencia Top News. Un recorrido histórico narrado de una forma muy particular. Rubén Paz, uno te lo va a contar. Memoria de un siglo, 18 horas, martes, por Radio Conciencia Top News. Cortázar, franquismo, Nouvelle Cocine, fonógrafo, Quinquela Martín, René Favaloro, la caída del muro, Buenas tardes a todos, Radio Escucha de Conciencia Top News. Soy Rubén Paz, conocido también como uno del oeste o el rústico. Algunos me dicen el tipo ese que escribe cuentos medios ñoños, reiterativos y marginales. Bueno, hola. Este espacio está auspiciado por Rayola Pizzas, piscita en Morón, provincia de Buenos Aires, y por la editorial Uno del Oeste. Memoria de un siglo es una vertiente del ciclo Rústicos Exquisitos, programa que lleva por la séptima temporada y que combina arte y cocina. Nombrado ciclo fue declarado de interés municipal por el municipio de Morón. Memoria de un siglo en Conciencia Top News comienza así. Hacer realidad tu sueño. En Editorial 1 del Oeste publicamos tu libro ya. Editorial 1 del Oeste. Cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos. También revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 0887. En Facebook Rubén Paz. Instagram 1 del Oeste, tu libro, tu legado. Ahora vamos a escuchar a Sergio Kipperstein hablándonos sobre la dueña de la memoria y también te recomiendo el libro Los Yankees me siguen pudriendo. Una mañana me desperté 7 de la mañana y dije esto. Así fue, esto, como que me desperté soñándolo. Ah, mira. Y entonces agarré, ensillé el mate, me hice unos panes, 7:15 de la mañana, tenía el mate, tenía los panes y me puse a escribir. Y en un momento dije, tengo que despertar a Fede para que desayune. Había escrito 25 páginas. Y digo, tengo que despertar a Fede para que desayune. Eran las 1:30 de la tarde. Escribí 25 páginas en 6 horas. Todo metido ahí adentro, tomando mate que cada vez era más tereré, cada vez más porquería, pero yo seguía. Ahora vamos a escuchar a Ana María Haidt hablando sobre su libro Los Caminos de la Vida. Lo podés conseguir a través de la editorial Uno del Oeste. ¿Cuál sentís vos que es el eje del libro? Y con un montón de experiencias vividas, con un montón de cosas que para mí son fuertes y que creo que para el que la lea también y que para el que la vive mucho más. Creo que puede ser interesante para muchas personas, para jóvenes, para padres, porque cuando uno tiene un padre normalmente, y más en aquella época, ¿no? Ellos intentan darte educación, intentan darte comida, intentan darte todo esto, pero la salud mental parece que no cuenta. A continuación, Sergio Soloburen nos explica de cómo escribió Sonetos Infantiles. Es que eso ya es un laburo tremendo. ¿Qué tiempo le pusiste a ese libro, a Sonetos Conecos? Al soneto coneco, bueno, no, por ahí puede no ser creíble, pero cuento cómo sucedió realmente. Escribirlo no me llevó mucho tiempo, porque contaba de que escribía 2, 3 sonetos conecos en un día, en un colectivo. Entonces me habrá llevado 15 días. 15 días. Escribirlo. El trabajo posterior es lo que iba, ¿no? Y el trabajo posterior sí es más tiempo. Pulirlo, corregirlo, ver qué se puede mejorar. Hay algunos sonetos que no se pueden tocar.
Antes de arrancar este programa de hoy, me quiero poner un poco en crítico de mis queridos críticos. Voy a ser crítico de mis críticos. Memoria de un siglo se trata de hacer un programa, es un ciclo donde todos los personajes del siglo XX son traídos a este lugar para que ustedes los conozcan, y si no los conocen o los conocieron, que se profundicen un poco más en el tema. También lo importante y lo ideal es que cada autor, cada personaje tenga la voz, porque si como es un programa de radio, si no tengo la voz, no tengo entrevista, no tengo nada de ello, entonces no podría hacerlo. Eso me está pasando con Roberto Art, por ejemplo. No hay ningún archivo de grabación de Roberto Art, y si lo hay, avísenme porque yo no lo encuentro. Sucedió algo muy particular, que fue que me prendió una alarma así como de ¿qué está pasando acá? El programa anterior fue de Jorge Rafael Videla. ¿Qué ocurre? Todos los grupos de WhatsApp o todos los lugares donde compartí el programa me preguntaban, como en sorna o como diciendo no puedes hablar de ese sujeto, ¿de en serio Rafael Videla? Sí, de en serio. No entiendo bien, o sea, no entiendo muy bien eso de en serio, corte, no se puede hablar de este personaje. Sí, se puede hablar. Se puede decir lo que hizo y cómo lo hizo y su ideología. Así como hablé de Che Guevara, hablé de Perón, hablé, qué sé yo, no sé si hablé de Fangio la otra vez. Y se puede, ¿y saben por qué? Se debería estar obligado a hablar en realidad de estas cosas, porque si no nos reiteramos como nación. Es que lo que nos está pasando en este momento es una reiteración de la negación de no hablar de Videla. ¿Se entiende lo que quiero decir? También lo podríamos decir con otros presidentes populistas, ¿por qué no nombrarlo en este caso a Perón? O a Néstor Kirchner, más acá en el tiempo. Si vos no conoces a tu enemigo, y difícilmente puedas derrotarlo, que es el caso de lo que me dijeron sobre Rafael Videla. Hubo un momento histórico en Argentina donde básicamente y prácticamente la gente pedía a los militares en la calle. No se olviden de eso, porque eso también hay que decirlo, porque también genera esto de, no, se puso solo. En realidad no se puso solo. La gente pedía que haya un estado en donde sea todo más controlado. Lo que no se vieron venir fue lo que pasó después, que este estado de control que ejerció Videla se vaya un poco de mambo. Incluso para él mismo, él deja el poder, y lo dijo en una parte de la nota del programa anterior, donde claramente dice que yo me voy por un desgaste, pero va a quedar alguien que va a seguir mi ideología. Y lo está diciendo. Eso también ocurre en los gobiernos populistas, cuando el líder, en el caso de Perón, en el caso de Hugo Chávez, se van porque se mueren. Queda alguien que lo sucede. Ese alguien por lo general es más débil. Entonces el gobierno empieza a decaerse. En el caso de la dictadura pasó lo mismo. El gobierno empezó a decaerse después de que se fue Videla, el gobierno dictatorial, y aparece otra vez la democracia. En el caso de los líderes populistas, lo mismo. Empiezan a decaerse porque se empiezan a enfermar, o la gente empieza a no querer saber más nada de que estén en el poder, y empiezan a decaerse. Políticamente esto es, si hay unas elecciones, seguramente ese líder no va a ganar las elecciones. Y si el líder está autoritario y se puso por mano propia o porque así lo quiso, sucede que entiende que se tiene que bajar del poder, en el caso de que pusieron las botas hasta el 83, porque no había consenso social para que sigan. Insisto en hablar de estas cuestiones de estos grandes personajes del siglo pasado para la no reiteración. Y ocuparnos más de este caso, de estos casos, ¿no? De gente tan que ha hecho tanto mal al país. No digo desagradable, y tampoco voy a decir nefasta, porque son dos palabras donde por ahí no coincidimos mucho con otras personas que coinciden en que Videla, en que Macri y en que Milei hayan tenido el poder que tienen y que tuvieron y que tienen ahora. Porque tampoco somos todos digamos, no estamos todos en el mismo orden ideológico. Y está bien, está perfecto. El tema es qué hacemos con eso. El tema es qué dejamos que hagan esos gobernantes con eso. Si vos ves un gobernante que se gasta fortunas en un viaje al exterior y genera discordia, esa plata, acordate que la ponemos nosotros, los contribuyentes. No la ponen ellos de su bolsillo, ninguno, No, ni llamémosle Videla, llamémosle Macri, llamémosle Néstor Kirchner, llamémosle Cristina y ahora Milei. Ninguno nunca puso nada de su bolsillo para hacer lo que tenía que hacer.
porque son viajes protocolares donde el Estado argentino, o sea, todos los que pagamos impuestos, contribuimos a que hagan esos viajes. Así que esa manipulación o ese verso de que ellos le ponen de su bolsillo para viajar, no es mentira, porque en realidad no debería suceder. Para eso tiene el Estado atrás que los apoya. Otra cosa, siempre se habla de la quita y los subsidios, y también ten en cuenta esto. Al no estar subsidiado una empresa de energía tipo gas, electricidad, vos pagas más. Ahora, ¿no te preguntaste qué pasaba con esa plata de subsidios antes? ¿Y no te preguntaste qué pasa con esa plata ahora? O sea, ¿tanta plata necesitan las empresas de energía para hacer sus negocios? Pensalo 2 veces antes de criticar o de renegar. Pensá mucho, porque esta cuestión de dártelo todo masticado que tienen los medios que apoyan estos gobiernos de derecha o económicos o lo que vos quieras llamarle, regenteados por un mercado más grande. Se me va a caer el cartel porque la niña está jugando con el cartel, así que si se ve que se cae el cartel, para la gente que está mirando este programa en video, ya saben, es la nena que está moviendo, Arle está moviendo el cartel, y en cualquier momento se cae. Quiero decir, hasta que no se caiga el cartel sigo hablando. Quiero decir, ten en cuenta que las grandes entidades empresariales manejan a los gobiernos de turno. Sí, aunque vos no lo creas, no es al revés. No es que el presidente maneja a las empresas. Las empresas manejan al presidente, y las empresas, que son las dueñas de los grandes comercios mediáticos de información, manejan que la gente empiece a querer o no querer a tal o cual presidente de turno. En este caso, Milei. Lo adoran, porque todos los medios le hacen el caldo gordo a Milei para que lo adoren, ¿no? Cada vez que Milei sale, hizo un concierto en el Luna Park, o sea, cantó en el Luna Park. Decime, ¿en qué momento a vos se te ocurre, generación del 70, hola, que un presidente cante en el Luna Park? Bueno, el tipo cantó en el Luna Park. Si lo hacía Cristina, si lo hacía Néstor Kirchner, si lo hacía Macri, ¿qué pasaba? Bueno, eso tenés que pensar. Estaban todos muy relajados, nadie hace una crítica fuerte contra esto. Y cuando aparece un programa de radio que habla de Videla, se escandaliza. Bueno, ahí está el problema. El problema es que te escandalices, el problema es que no mires, no veas más allá del vaso medio lleno, medio vacío. La cuestión es, yo hago un programa donde digo lo que fue tal o cual presidente del siglo pasado, ¿no? ¿Por qué hablo de Milei? Porque estamos ahora, pero de Milei no hablaría nunca yo en este programa. No le haría un programa porque no se lo merezca, porque o tengo algo en contra, sino porque no es del siglo pasado, igual que Macri. Sí, del grupo Macri, que es distinto, que después vamos a hablar de eso. No hay que escandalizarse, hay que entender de que yo te estoy contando la parte de la política argentina que sucede a que estas cosas horribles que están pasando ahora sigan sucediendo. El desprecio por la República, por más que el tipo vaya y haga la jura a la bandera, desprecia a Argentina, se nota en cada cosa. Videla le pasaba lo mismo, ellos hablaban de la patria, pero no hablaban de la patria como nosotros vemos la patria, ellos hablaban de otra patria, de la patria que está arriba. Y Videla en un momento dice, en uno de los audios que yo puse la semana pasada, no se crean que hay un supragobierno que nos maneja. El supragobierno sí era el Plan Cóndor, y ellos lo negaban. Esa negación es la misma negación que hacen con las personas desaparecidas, que dicen ni muerto ni detenido, desaparecido, se mira para arriba. Es totalmente horrible esa imagen, y tiene que ver con una cuestión de armar el discurso, armar lo que va a quedar. ¿Y qué quedó? Bueno, quedó el grupo Macri como gran negociante de los estatales, bueno, el Estado quiero decir, las estafas a ciertas localidades, entre ellas Morón, con las cloacas en aquel momento, en el 80, con Rousselot a la cabeza como intendente, y quedó este gobierno que está ahora, que sigue esa misma ideología del 70, salvo que en democracia, o sea, lo eligieron los argentinos. Los argentinos eligieron ponerse la soga en el cuello. Porque yo no puedo entender que hoy me digan, no, mirá, no sabíamos que iba a hacer esto. Sí sabía, porque le estaban diciendo todo el tiempo en campaña, decían, esto vamos a recortarlo, esto vamos a recortarlo y esto vamos a recortarlo. Hoy, un obrero común y corriente paga casi 700 pesos de bondi para ir a trabajar. Y gana el sueldo básico de un obrero es de 250.000 pesos. Hacer la cuenta de cuánto gasta por día en viajar y venir. Se tiene que tomar 1 o 2 colectivos para ir al trabajo. Todo eso lo viste y sabías que iba a pasar, pero por alguna cuestión de odio a algo o a alguien,
votaste mal o elegiste. Y está bien que elijas. El tema es en cuánto te afecta tu vida cotidiana. Y en cuanto te afecta tu vida cotidiana también no saber desde dónde vienen estas ideologías pro empresas, pro multinacionales, anti país. Bueno, ahí está. Entonces, creo que es joda, es un chiste que vas a hablar de Videla. Me parece que está totalmente errado en este sentido. Soy un pseudo profesor de historia, no me recibí, me faltan 3 materias. Es como que, no tengo el título, entonces como no ejerzo no puedo hablar de historia. ¿Esto es verdad? Bueno, agarré 1500 libros, soy dueño de una biblioteca. Entonces, para cerrar esta gran editorial que hago, que tiene un sentido también de hacerlo, es esto. Me dolió en un punto esto del no solapadamente decirlo, no se puede hablar de tal o cual personaje. Sí, se puede. El tema de qué decís de ese personaje. Y que capaz que hasta te tilden de facho, te tilden de gorila. Jode, porque no estoy haciendo un programa pro algo. Estoy haciendo un programa de memoria. O sea, memoria de un siglo. ¿Qué significa? El personaje bien amado, el personaje mal amado, lo estoy trayendo a colación en este programa para que vos lo conozcas más. Entonces, antes de decir algo, me parece que tendrías que escuchar el programa y ver para qué lado va a disparar el programa. Que tampoco que yo manipuleo. El personaje es lo que es y yo digo lo que es. No estoy haciendo una manipulación acá para dejar mal parado tal o cual personaje. No, el personaje se queda mal o bien parado según lo que hizo en su vida con su momento histórico. Así que eso es todo. Sigamos con esto que hoy es Julio Cortázar. Adelante. Antes de su muerte, ¿qué aspira? Aspiro a vivir mucho, hasta el final. Aspiro a morirme teniendo conciencia de que hice de mi vida todo lo que un hombre puede hacer de su vida, positivamente hablando. ¿Cómo encontró la Argentina? ¿Era la Argentina que usted soñaba? Bueno, si volví es porque la encontraba diferente. Es decir, la encuentro como saliendo de una pesadilla después de 10 años de dictadura y de tiranía. Durante 10 años yo no pude volver, como tantos exilados. Yo sé muy bien que me hubieran matado en esos 10 años. ¿Alcanzó a percibir que la palabra izquierda dejó de ser mala palabra? Bueno, espero que sea así. No lo he percibido claramente, pero cuando vuelva dentro de 2 meses, espero que eso esté ya muy fijo en la conciencia de los argentinos. La palabra izquierda no es una mala palabra, muy al contrario. Es una de las mejores palabras que hay en el lenguaje político, la mejor. Esperábamos que usted se iba a quedar para el paso de gobierno, para el cambio de gobierno. Yo también, hubiera sido mi deseo, pero las fechas no coinciden. Yo tengo que hacer un viaje largo por el Caribe y estoy ya obligado de antemano a hacerlo, de modo que voy a volver en el mes de marzo y me voy a quedar un plazo largo. ¿Qué supone que nos va a suceder a los argentinos en esta nueva etapa política? Bueno, yo quiero creer y estoy dispuesto a colaborar con todas mis fuerzas en que salgamos adelante, porque pienso que esta es la oportunidad única que se les ofrece a los civiles para iniciar un verdadero proceso de democracia, que no esté basado únicamente en palabras y en slogans, sino que responda a la verdad y a la realidad. Pero todos tenemos que poner el hombro. No basta simplemente con hablar de democracia para tener democracia. Hay que hacerla la democracia y todavía estamos lejos. ¿Usted va a hacer un libro? Bueno, yo ando siempre haciendo libros, espero que me den tiempo para hacerlo. Sobre la democracia argentina y sobre esta etapa que estamos atravesando. Mire, lo primero que voy a hacer es reunir en un libro todos los artículos que he escrito en contra de la Junta Militar y que ustedes no conocen porque aquí estaban prohibidos y nunca se publicaron. Entonces voy a tratar de juntarlos en un libro para darle la oportunidad a mis compatriotas que lean la opinión de alguien que desde fuera hizo todo lo que pudo para ayudarlos a ustedes que estaban adentro. ¿Radicarse en Argentina tal vez? Radicar es una palabra que no me gusta. Radical sí, pero radicar no. No me gusta, yo no me radico en ningún lado, me radico donde las circunstancias me dicen que debo estar. Y la Argentina es un lugar donde quiero estar ahora, pero nada es definitivo en mi vida. Hoy, en Memoria de un Siglo, vamos a hablar de Julio Cortázar, o mejor dicho, va a hablar más Julio Cortázar que yo, y eso está bueno. ¿Por qué? Porque hay muchos audios, él dio muchas entrevistas, incluso leyó muchos poemas de él, leyó capítulos de Rayuela, genial. Entonces vamos a tener un programa con varias voces, entre mi voz,
que es media chillona, media insoportable. La voz de Cortázar y la voz de los autores que participan de la editorial 1 del Oeste, va a estar bueno el programa, ¿eh? Julio Florencio Cortázar, Ixelles, 26 de agosto de 1914, París, 12 de febrero de 1984 en Argentina, ¿no? O París, o Bruselas. En realidad acá no dice dónde murió, pero creo que murió también en París. Tengo que ser así, creo. O voy a hacer una cosa, vamos a ver otra biografía que dice que tampoco dice dónde me matan estas. Voy a buscar fácil, ¿dónde falleció Cortázar? ¿Por qué? Porque está bueno, sí, también murió en París, Francia. Me parecía que era así, pero quería corroborarlo para no mandar fruta, no tirar a la marchanta la información. También trabajó como traductor, oficio que desempeñó para la UNESCO y varias editoriales. En 1981, sin renunciar a su nacionalidad argentina, optó por la francesa, en protesta contra la dictadura militar en su país, que prohibió sus libros. Mira vos, ¿no? Y que él denunció a la prensa internacional desde su residencia en París. Se lo considera uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. Maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general, y creador de inmortales novelas, sobre todo Rayuela, que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano. Junto a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, fue uno de los exponentes centrales del boom latinoamericano. Sus ficciones transitan de lo real a lo fantástico y por ello suele ser relacionado con el surrealismo y el realismo mágico. Vivió hasta los 4 años en Bélgica, Suiza y España. Su familia volvió a Argentina, donde Cortázar residiría hasta 1951, cuando se estableció en Francia, que sirvió a la ambientación de algunas de sus obras y donde vivió el resto de su vida. Visitó por última vez su país a principios de diciembre de 1983, luego de las elecciones presidenciales, para la recuperación de la democracia. El 7 de diciembre regresó a su París, donde murió 2 meses después. Padecía de leucemia. Hay una nota que alguien le hace, que no tengo acá el audio, pero sí hay una nota escrita, que alguien le pregunta cómo se sentía y él le dice, ya al borde de morirse, ¿no? Le dice al periodista, le dice, mi cuerpo me tiene harto. Tremendo. Los padecimientos, ¿no? del cáncer, terrible. La infancia. Julio Florencio Cortázar nació en Ixelles, lo dije antes, un municipio al sur de la ciudad de Buenos Aires, de Bruselas, capital de Bélgica, país invadido por los alemanes en los días de su nacimiento. El pequeño Coco, como lo llamaba su familia, fue hijo de los argentinos Julio José Cortázar y María Herminia Descote. Su padre era funcionario de la Embajada Argentina en Bélgica, donde se desempeñó como agregado comercial. Julio comentaría más tarde respecto a su nacimiento. Mi nacimiento fue un producto del turismo y la diplomacia. Vamos a escuchar ahora sí la primera parte de algunas de las notas que le hicieron, alguna cosita por ahí, alguna poesía, lo que quiera que marque el señor operador de este programa. Un último poema que se llama El futuro. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos en los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás, y diré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré los sueños que se sueñan, y sé muy bien que no estarás, ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo, ni allí fuera, este río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás ni recuerdo, y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti.
Hacer realidad tu sueño. En Editorial 1 del Oeste publicamos tu libro ya. Editorial 1 del Oeste. Cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos. También revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 0887. En Facebook Rubén Paz. Instagram 1 del Oeste. Tu libro, tu legado. Javier Serrano nos explica cómo escribió Ventana a mi pueblo, que lo podés conseguir a través de la editorial 1 del Oeste. Hasta que un día, en una noche acá en Catán, agarré y empecé. Estaba con la guitarra y empecé, doña, y me acordaba cuando iba con ella. Y lo que hice es eso, relatar lo que yo he vivido. Y así nació el primer tema que hice para la primera poesía sería, que dice: doña, en lugar de arroyo se trepa la vida con su caminar. Ella barriando sus cabras, 3 perros traviesos la siguen detrás. Tiene su rancho a un costado del camino, muy cerca del río y de la soledad. Adivino en sus ojos secretos de cada persona y de cada lugar. Leña de sauce y cardón llenan de humo toda su cocina, y en una olla de fierro ella hierve el mote con otras comidas. Cuando sus hijos regresan, elige corderos para matar. Le ofrenda su sangre a la tierra y que Pachamama le dé mucho más. Doña, en lugar de arroyo, se trepa la vida con su caminar. El valle le ofrece un aroma a cardones, a cerros, a flores, a inmensidad, mientras espera a sus hijos que de Buenos Aires pronto llegarán. Elisa Mercedes Strinati habla sobre su venida desde Misiones a Buenos Aires. Pensé que mi mamá iba a venir. El día siguiente a la tarde, mi papá dijo: bueno, a ver tu bolso. Mi mamá me había preparado el bolso. Vamos. No me acuerdo ni cómo llegamos a la estación. Y yo muy contenta hasta ahí, porque creí que mi mamá venía. Cuando me di cuenta que mi mamá no iba a subir, bueno, yo me aferré a mi vieja y mi mamá se puso a llorar. Y digo: mamá, pero ¿cómo no ibas a venir vos? No, me dijo mi padre, no, tu madre no va a ir. Y bueno, me dijo otras cuestiones que no vienen al caso. Y cuando el tren dio las campanas, en esa época se usaban las campanas, y el silbato del guarda se escuchó, había que subir al tren. Y mi papá ya estaba subido y me decía: vamos, vamos, vamos. Yo no quería dejarle a mi mamá. Bueno, de hecho, subí al tren, una desesperación, una angustia. Y hasta que el tren había como una curva. Y cuando el tren, apenas el último vagón pegaba la curva, hasta ahí pude llegar a ver a mi mamá. Y parece que Julio ha contado alguna vez, me parece que en una entrevista a Alberto Perrone, que su madre le contó que estaba muy inquieta cuando le esperaba, escuchando al propio tiempo desde su cama en el hospital cómo sonaban los obuses alemanes que hacían explosión muy cerca. Es eso, ¿no? Es verdad, las circunstancias de mi nacimiento fueron nada extraordinarias, pero un tanto pintorescas, porque fue un nacimiento que se produjo en Bruselas como podría haberse producido en Helsinki o en Guatemala. Todo dependía de la función que le hubieran dado a mi padre en ese momento y el hecho de que él acababa de casarse y llegó prácticamente en viaje de bodas a Bélgica, hizo que yo naciera en esa ciudad en el mismo momento en que el Kaiser y sus tropas se lanzaban a la conquista de Bélgica, que tomaron en los días de mi nacimiento. De modo que ese relato que me ha hecho mi madre es absolutamente cierto y mi nacimiento fue un nacimiento sumamente bélico, lo cual dio como resultado a uno de los hombres más pacifistas que hay en este planeta. Ciertamente. En algunas de las solapas de tus libros se dice que tu padre era diplomático.
No, no es exacto. No, mi padre era técnico en ciertas materias económicas en la Argentina, y entonces lo pusieron al frente de una misión económica que estaba agregada a la legación argentina en Bélgica. Yo no sé si tenía cargo diplomático, estatuto diplomático, no lo sé. El hecho es que él trabajaba en la legación. Hacia fines de la Primera Guerra Mundial, los Cortázar lograron pasar a Suiza gracias a la condición alemana de la abuela materna de Julio, y de allí poco tiempo más tarde a Barcelona, donde vivieron 1 año y medio. Cortázar contaba con 4 años cuando volvieron a Argentina. Pasó el resto de su infancia en Banfield, al sur de Gran Buenos Aires. Junto a su madre, una tía y Ofelia, su única hermana, 1 año menor que él. Vivió en una casa con fondo, pero no fue del todo feliz. Mucha servidumbre excesiva, sensibilidad, una tristeza frecuente. Sensibilidad, dice, ¿no? Banfield. Banfield tiene una connotación inglesa, es un apellido inglés. Y hay mucha gente que dice Banfield. Y no está mal dicho porque al ser inglés, la A se pronuncia como una O. Hay varias localidades en el conurbano que tienen una descendencia lingüística inglesa. Otra vez, si ven que se mueve el cartel es porque Arlet está ahí, está jugando. Ahí está, lo va a tirar. Pero bueno, no importa, es parte del asunto. Dice, fue un escritor precoz. A los 9 o 10 años escribió una pequeña novela, afortunadamente perdida, según él mismo. Imagínate lo que habrá escrito, esa cosa que tenemos los escritores. No me voy a poner a la altura de él, por supuesto que no. Pero esta cosa de escribir barbaridades cuando somos niños y cuando ya nos tomamos esto en serio, decir, no podemos publicar eso. O quizá lo revisionamos y decimos, bueno, a ver qué le saco. A ver, esta idea está buena, la hacemos de vuelta. Ahí ya está, me está pidiendo cosas. La voy a tener que atender. Así que voy a decirte esto nomás y después sigo. Dale, seguimos con Memoria de un siglo. Dice, e incluso antes algunos cuentos y sonetos, dada la calidad de sus escritos, su familia, incluida su madre, dudó de la veracidad de su historia, de su autoría, estaba bueno parece, lo que generó una gran pesadumbre en Cortázar, quien compartió ese recuerdo en entrevistas. O sea, no le creían que escribía bien. Seguimos, dale. Esta canción como un adiós de remate. Sueño que la guardes en tu corazón como en el mío. Yo te guardo a vos, recordalo. No te olvides estar esperando. Me convides poder llegarme hasta donde estés para darte todo lo que nunca te negué ni he de negarte. Quiero verte sonreír. Anunciaron tu embarque, el avión ha de partir. No me digas nada, la vida es corta. Cuando ser feliz es lo que importa, recordalo. No lo olvides, estar esperando. Me convides poder llegarme hasta donde estés para darte todo lo que nunca te negué ni he de negarte.
te olvides, estaré esperando, me convides, poder llegarte hasta donde estés, para darte todo lo que nunca te negué. Recordalo, no lo olvides, estaré esperando, me convides, poder llegarme hasta donde estés, para darte todo lo que nunca te negué ni he de negarte. Solía pasar horas leyendo el diccionario Pequeño Larousse. Muy bueno ese diccionario, yo lo leí, está bueno ese diccionario. Leía tanto que su madre primero acudió al director de su colegio y luego a un médico para preguntarle si era normal. Qué buena onda. Y estos le recomendaron que su hijo dejara de leer o leyera menos durante 5 o 6 meses para que saliera al sol. O sea, anda a jugar, pibe. Salí de la habitación, anda a tomar sol. Dale, deja de hinchar, deja de instruirte. Qué bárbaro. Juventud. Tras realizar los estudios primarios en la escuela número 10 de Banfield, se formó como maestro normal en 1932 y profesor en letras en 1935 en la Escuela Normal de Profesorado Mariano Acosta. Fue entonces cuando comenzó a frecuentar los estadios para ver boxeo. Le gustaba mucho el pum pum pim pim pim, donde dio una especie de filosofía de este deporte eliminando el aspecto sangriento y cruel que provocaba tanto rechazo y cólera. Admiraba al hombre que siempre iba adelante y a pura fuerza y coraje conseguía ganar. Bueno, hay varios libros de Cortázar o cuentos que hablan de el ring y las piñas. A los 19 años recién cumplido leyó en Buenos Aires Opio Diario de una desintoxicación de Jean Cocteau, traducido por Julio Gómez de la Serna y con un prólogo de su hermano Ramón. Esto lo deslumbró y se convirtió en uno de sus libros de cabecera por el resto de su vida. Comenzó sus estudios de filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Aprobó el primer año, pero comprendió que debía utilizar el título que tenía para trabajar y ayudar a su madre. Dictó clases en Bolívar, Saladillo, ciudad que figura en su libreta cívica como oficina de enrolamiento, y luego en Chivilcoy. Vivió en cuartos solitarios de pensiones, aprovechaba el tiempo libre para leer y escribir. Entre 1939 y 1944, Cortázar vivió en Chivilcoy, en cuya escuela normal daba clase como profesor de literatura. Y en ese arduo concurrente a las reuniones de amigos que se hacían en el local de fotografía de Ignacio Tankel. A propuesta de este realizó su primera y única participación en un texto cinematográfico, donde colaboró en el guión de la película La sombra del pasado, que se filmó en esa ciudad entre agosto y diciembre de 1946. Ese episodio de su vida fue tratada en el film documental Buscando la sombra del pasado, dirigido por Gerardo Panero, el cual se estrenó en el 2004. En 1944 se mudó a la ciudad de Mendoza, en cuya Universidad Nacional de Cuyo impartió cursos de literatura francesa. Adelante. A lo largo de 28 años yo he vivido en Europa y nunca me sentí exilado porque era una decisión personal. Yo podía volver a mi patria cuando quería. Desde hace 5 años no puedo volver. Desde hace 5 años soy un exilado como todos los demás. Pero el exilio es doble. El exilio físico, bueno, es mi problema. Yo lo puedo tomar bien, lo puedo tomar mal, pero es un problema personal. Lo que es terrible es el exilio cultural. El hecho de que la Junta de Videla en la Argentina haya prohibido la publicación
de mi último libro de cuentos, porque en ese libro había 2 cuentos que les molestaban, eso significa un exilio cultural, es decir, 22 millones de compatriotas míos se han visto privados de leerme. Bueno, en sí que me lean o no me lean puede ser una cuestión de vanidad, pero si quienes me oyen y me conocen realmente, saben muy bien que ese tipo de vanidad no la tengo, y que en cambio siento que ese corte, que ese exilio es terrible, porque en unos pocos años el hecho de que esos países, Chile o Argentina o Uruguay, estén separados de la producción científica, artística e intelectual de sus mejores hombres, de sus mejores creadores, va a dar en esos países una especie de desierto espiritual en donde es perfectamente fácil lavar los cerebros y condicionar a los jóvenes y crear lo que los regímenes de esos países buscan, que es crear robots, crear gente incapaz de pensar por sí misma. Según el escritor, su infancia fue brumosa, con un sentido del tiempo y del espacio diferente a la comunidad. Cuando el futuro escritor contaba 6 años, su padre abandonó a la familia. No volvió a tener contacto con él. Julio fue un niño enfermizo, pasó mucho tiempo en cama, acompañado por la lectura. A los 9 años ya había leído Julio Verne, Víctor Hugo y Edgar Allan Poe. Padeció por ello frecuentes pesadillas. Imagínate, Allan Poe leía, pobre pibe. Sí. De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer, pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado, a esa blancura, ¿de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer ya es recaída, el jazmín entonces, y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse, en el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez. Todo recayente tiene ya en sí a un rehabilitante, pero el problema, para nosotros los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi infinito. Un caracol segrega y una nube aspira. Seguramente recaerán,
pero una compensación ajena a ellos los rehabilita, los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos antes de la recaída inevitable. Pero nosotros, tía, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha? Y si sospechamos lo recadente de nuestro estado, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quienes recaen al llegar a la cima de una montaña, al terminar su obra maestra, al afeitarse sin un solo tajito. No toda recaída va de arriba abajo, porque arriba y abajo no quieren decir gran cosa cuando ya no se sabe dónde se está. Probablemente Ícaro creía tocar el cielo cuando se hundió en el mar epónimo y Dios te libre de una zambullida tan mal preparada. Tía, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quien ha sostenido que la rehabilitación solo es posible alterándose, pero olvidó que toda recaída es una desalteración, una vuelta al barro de la culpa. En efecto, somos lo más que somos porque nos alteramos. Salimos del barro en busca de la felicidad y la conciencia y los pies limpios. Un recayente es entonces un desalterante, de donde se sigue que nadie se rehabilita sin alterarse. Pretender la rehabilitación alterándose es una triste redundancia. Nuestra condición es la recaída y la desalteración, y a mí me parece que un recayente debería rehabilitarse de otra manera, que por lo demás ignoro. No solamente ignoro eso, sino que jamás he sabido en qué momento mi tía o yo recaemos. ¿Cómo rehabilitarnos entonces, si a lo mejor no hemos decaído todavía, y la rehabilitación nos encuentra ya rehabilitados? Tía, ¿no será esa la respuesta ahora que lo pienso? Hagamos una cosa. Usted se rehabilita y yo la observo. Varios días seguidos. Digamos, una rehabilitación continua. Usted está todo el tiempo rehabilitándose y yo la observo. O al revés, si prefiere. Pero a mí me gustaría que empezara usted, porque soy modesto y buen observador. De esa manera, si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación, mientras que usted no le da tiempo a la recaída y se rehabilita como en un cine continuado, al cabo de poco nuestra diferencia será enorme. Usted estará tan por encima que dará gusto. Entonces, yo sabré que el sistema ha funcionado y empezaré a rehabilitarme furiosamente. Pondré el despertador a las 3 de la mañana, suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que conozco para que solo queden las que no conozco. Y a lo mejor, poco a poco, un día estaremos otra vez juntos, tía. Y será tan hermoso decir, ahora nos vamos al centro y nos compramos un helado. El mío todo de frutilla y el de usted con chocolate y un bizcochito. Inmigración, Arlt, invasión nazi a Polonia, Argentina granero del mundo, Lorca y el Paredón, vos ganaste Fede, Picasso, Perón, fútbol argentino Forexport, división política de Alemania, la corriente del niño, soja, Japón y la bomba, los pibes de Malvinas. Memoria de un siglo, martes, 18 horas, Argentina, por Radio Conciencia Top News. Un recorrido histórico narrado de una forma muy particular. Rubén Paz, uno te lo va a contar. Memoria de un siglo, 18 horas, martes, por Radio Conciencia Top News. Cortázar, franquismo, Nouvelle Cocine, fonógrafo, Quinquela Martín, René Favaloro, la caída del muro. Hacer realidad tu sueño. En Editorial 1 del Oeste publicamos tu libro ya. Editorial 1 del Oeste. Cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos. También revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 0887. En Facebook Rubén Paz. Instagram 1 del Oeste. Tu libro, tu legado. Mi nombre es Noemí Alicia Mayoral. Nací en Capital Federal y desde una edad temprana descubrí mi pasión por la escritura, guiada por una profunda necesidad interna de expresarme. Esta pasión me llevó a dedicarme profesionalmente a las letras, convirtiéndome en profesora de literatura y locutora. Con orgullo me identifico como escritora, ya que la arquitectura de mis palabras ha sido siempre una parte fundamental de mi vida. ¿De qué se trata la obra Memorias del Internado de Menores? Memorias del Internado de Menores es la vida de un instituto
de niñas que han sido desplazadas de sus hogares por diversas razones, con un enfoque en sus experiencias, el sistema de que las cuidaba y las relaciones que desarrollaban entre ellas. Es una narrativa realista y emotiva. Parece tener una parte dura cuando uno lee el título, sin embargo sí, pasan cosas que son realmente difíciles, pero ¿qué es lo que tiene? Está contado con una dulzura que hasta lo peor que uno le suena en el corazón se puede apreciar así como una prosa reflexiva y profunda. Está dedicado para adultos jóvenes. La complejidad del tema trata como el abandono, la violencia familiar y la resiliencia. Probablemente resuene más con un público adulto que pueda comprender y reflexionar sobre estos temas profundamente. Los adolescentes podría ser también adecuado para ellos, especialmente aquellos interesados en temas sociales y de resiliencia. ¿Cómo y dónde podemos conseguir la obra? De mano de la escritora, o sea yo, en las presentaciones que voy a hacer, ya voy a ir diciendo acá en la editorial 1 del Oeste, cuando lo presento. Y lo segundo es en todas las librerías donde esté conectado 1 del Oeste. ¿Por qué razón? Porque es como trabajamos nosotros, en conjuntos. Y teniendo en cuenta nuestro tema en este libro, que es casi una psicología infantil y es un trabajo social, podría encontrar valiosas perspectivas en la gente que le interesa. Yo diría que hay historiadores sociales que están interesados en las historias de las instituciones y su impacto en la vida de los jóvenes. Esa es la idea. La idea está dirigida a ese tipo de público. Y ya saben, les vuelvo a repetir, lo podemos conseguir en mano de la escritora, en las presentaciones y en las librerías que diga la editora 1 del Oeste. Muchísimas gracias, gracias, gracias en nombre de mi profesión, de mi valor a las letras y en mi persona. Gracias. Y no se olviden de esta frase. Acaricia mi ala y te voy a amar el resto de mi vida, porque sabes valorar mi libertad cuando estoy escribiendo. Muchas gracias. Hola Rubén, gracias por la oportunidad de la nota. Me presento, soy Aaron Yamil Domínguez, pero mi seudónimo es Aaron Nimzovich y soy matancero, peronista y profesor. Ese es mi currículum. ¿Cómo fue que se gestó la obra y por qué? Yo tenía una gran cantidad de cuentos guardados que tenían que salir a la luz y ahí hubo como una necesidad de querer publicar. Y cuando los fui releyendo a los cuentos que yo ya tenía guardados, vi que tenían como un componente en común con varios cuentos que hice. Y entonces todos los que tenían algo en común los recompilé y salió este libro. Tenía más o menos como 40 cuentos ya escritos y de esos 40 me quedó la mitad para hacer que está por salir a la luz y otros que quedan para el próximo, ¿será? Pero que no tiene nada que ver con el contenido que tiene este nuevo libro. Y por último, Aaron, ¿dónde se puede conseguir la obra? Mi obra se puede conseguir contactándome por las redes sociales, por Facebook e Instagram, Aaron Nimzovich, me buscan y nos contactamos por ahí. Su primer cuento, Arlet, Bruja, fue publicado en la revista Correo Literario. Participó en manifestaciones de oposición al peronismo. En 1946, cuando Juan Domingo Perón ganó las elecciones presidenciales, presentó su renuncia.
Preferí renunciar a mis cátedras antes de verme obligado a sacarme el saco, como les pasó a tantos colegas que optaron por seguir en sus puestos. Reunió un primer volumen de cuentos de publicación póstuma, titulado La otra orilla. Regresó a Buenos Aires, donde comenzó a trabajar en la Cámara Argentina del Libro, y ese año publicó el cuento Casa Tomada, otro de los cuentos tremendos que tiene Julio Cortázar. Tremendos. Te lo recomiendo leerlo. Lo encontrás en cualquier sitio web. En la revista Los Anales de Buenos Aires, dirigida por Jorge Luis Borges, así como un trabajo sobre el poeta inglés John Keats. La urna griega en la poesía de John Keats, en la revista de estudios clásicos de la Universidad de Cuyo, en 1947, colaboró en varias revistas, entre ellas Realidad. Publicó un importante trabajo teórico, Teoría del túnel, y en Los Anales de Buenos Aires, donde aparece su cuento Bestiario, otro de los hermosos cuentos que tiene Julio Cortázar. Y si voy a seguir así con los cuentos de Julio Cortázar, me voy a consumir todo el horario del programa. Así que vamos a escucharlo a él, hablando un poquito, y después seguimos, ¿vale? Este poema se llama Los amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos, lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges, y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes, su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos, todo encuentra su cifra escamoteada, pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena, hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura, empiezan a salir los ciegos, el ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle. Y es solo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos. Desde fines de los años 40, 50, 1953, principio quiero decir, ¿no? Sí, dice fines de los años 40, está bien, lo leí mal yo. Colaboró con la revista Sur. La revista Sur fue fundada y dirigida por Victoria Ocampo. Allí su primer trabajo fue un artículo. Victoria Ocampo está por allá arriba, un cuadro, después te lo voy a mostrar, pero no tiene caso. Un artículo como evidente de fallecimiento de Antonio Artaud, o sea, hicieron un artículo con motivo de ese fallecimiento de este gran, ¿no? También escritor. La revista había adquirido gran parte de su relevancia histórica por la producción en años previos de un grupo de escritores que quedó en la historia con el nombre de Grupo Florida, que hoy serían... dice, del cual formaban parte escritores como Borges, la misma Ocampo y otros, a los cuales se les conoció así por la ubicación de la oficina de la revista y las confiterías donde se reunían. En contraposición dialéctica e ideológica con el grupo Boedo, de raigambre mucho más humilde, el cual publicaba en la editorial Claridad y se reunían en el histórico café japonés. El grupo de Florida, para ponerlo en términos más de hoy, serían como la élite, los chetos, la gente de guita de la Buenos Aires de 1940. Y el grupo Boedo eran como los obreros, ¿no? Entre ellos estaba, y no sé si estaba tanto, había un tal Roberto Art por ahí dando vueltas, entre muchos, pero era como los más humildes, incluso se les decían que tenían falta de ortografía y gramaticales. Eso era un desprestigio, era como, andá a estudiar, andá para allá, bobo, era una cosa así. En 1948 obtuvo el título de traductor público de inglés y de francés. Fue tras cruzar unos 9 meses de estudio que llevaban 3 años. El esfuerzo le provocó síntomas neuróticos, uno de los cuales, la búsqueda de la cucaracha en la comida, desapareció en la escritura del cuento Circe, que junto con los otros 2 cuentos aparecidos en la revista Los Anales de Buenos Aires, serían incluidos en su primer libro, Bestiario. En 1949 publicó el poema dramático Los Reyes, primera obra firmada con su nombre, ignorada por la crítica. Durante el verano escribió una primera novela, Divertimento.
que de alguna manera prefigura su novela Rayuela, la cual escribiría en 1963. Además de colaborar en realidad, digamos, la revista, escribió para otras revistas culturales de Buenos Aires como Cabalgata, en la revista literaria Oeste de Chivilcoy publicó el poema Semilla. En 1950 escribió su segunda novela, El Examen, rechazada por el asesor literario de la editorial Losada, Guillermo de Torre. Cortázar le presentó a un concurso convocado por esa editorial, de nuevo sin éxito, y como la primera novela vio la luz recién en 1986, de manera póstuma en 1951. Publicó Bestiario, con 8 relatos que le valieron cierto reconocimiento en el ambiente local. Poco después, disconforme con el gobierno de Juan Domingo Perón, otra vez decidió trasladarse a París, ciudad donde, salvo esporádicos viajes por Europa y América Latina, residiría el resto de su vida. Dato no menor esto de los editoriales y las editoriales que te censuran. Cortázar, como todo autor contemporáneo de su época, tenía amigos y enemigos, como todos, les pasa a todo el mundo eso. Entonces él con la novela esta no tuvo éxito, lo censuran, lo sacan del sistema, pero resulta que después le dicen, che, pará, nos equivocamos con este muchacho, se murió, vamos a publicar esta novela que nos dejó allá hace como 4 décadas, y se llenaron de plata. Funciona así lastimosamente a veces el mercado literario y el mercado artístico en general. La guerra supongo que más tarde empujó a la familia Cortázar hacia horizontes un poco más gratos y menos peligrosos. Bueno, la Argentina era un país neutral en la guerra del 14, como lo fue también en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces mi familia no tuvo directamente problemas con los invasores, con los alemanes, que le permitieron pasar a un país neutral, en este caso Suiza, y luego España. Y por eso es que yo, entre 1 año y medio y 3 años y medio, viví en Barcelona, hasta que en 1918, una vez terminada la lucha, la familia pudo volver a la Argentina. De esos años primeros, años tan remotos, los años infantiles, en los que quedan siempre imágenes muy vagas y un tanto evanescentes, ¿tú tienes recuerdos precisos? No, precisos no, pero tengo recuerdos. Y recuerdos que me preocupaban, me atormentaban un poco cuando yo era niño, porque hacia los 9 o 10 años, de cuando en cuando me volvían imágenes muy inconexas, muy dispersas, que yo no podía hacer coincidir con nada conocido. Y entonces se lo pregunté a mi madre. Le dije, mira, hay momentos en que yo veo formas extrañas y colores como baldosas, como mayólicas con colores. ¿Qué puede ser eso? Y mi madre me dijo, bueno, eso puede corresponder a que tú de niño en Barcelona te llevábamos casi todos los días a jugar con otros niños en el Parque Güell. Así que fíjate que mi inmensa admiración por Gaudí comienza quizá a los 2 años. Inconscientemente. Inconscientemente, sí. También un recuerdo de una playa, y luego supe que me llevaban a esa playa con otros niños. Una sensación amenazante de grandes olas que avanzaban, y mucho sol, y un olor a sal, un olor muy extraño, muy inquietante para mí. Evidentemente el niño ve las cosas de una manera mucho más primitiva, sin ninguna conceptuación. Eso no pasa por el intelecto, es una intuición pura. Y volvía así como a ráfagas. Y en los 2 casos mi madre me dio los suficientes elementos como para que yo pudiese finalmente identificarlos. ¿Alguna vez tuviste la tentación de ir al reencuentro de ese tiempo perdido, de esas imágenes lejanas? Sí, claro. La primera vez que vine a Europa, en el 49, tomé un barco cuya primera escala era en Barcelona. Y entonces lo primero que hice fue ir al Parque Güell. Y naturalmente la imagen ya no correspondía, incluso por una cuestión de óptica, ¿no? Yo miraba ahora el Parque Güell desde 1,93 m. 95, ¿acaso? 93. ¿Sí? 93. Se quita centímetros. No me quito ningún centímetro. Y en cambio el niño había mirado el Parque Güell desde abajo, y con una mirada mágica
que yo trato de conservar, pero que no siempre tengo, desdichadamente. Tampoco las olas tenían la misma entidad amenazadora. Bueno, las olas no son como la obra de Gaudí, las olas son intercambiables, de manera que es como todos los fuegos el fuego, ¿no? Todos los mares el mar, son el mismo mar. Sí. Su traducción del libro Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, Julio Cortázar, es tan maravillosa. De verdad. Usted es consciente de eso, supongo, ¿no? Disfrutó muchísimo traduciéndolo, ¿verdad? Sí, la palabra maravillosa la encuentro tal vez exagerada, pero creo que es una buena y fiel traducción que me llevó mucho tiempo y mucho amor. Y solo así, con tiempo y amor, se puede traducir bien. ¿Y ahora está haciendo algo respecto a traducciones? ¿Está traduciendo algo más o ya lo dejó completamente? Lo último que traduje fueron los textos de mi mujer, de Carol, para este último libro que ha aparecido últimamente, porque ya escribía en francés, pero ya no hago otras traducciones No, ya no hago traducción. Ese libro se titula Los autonautas de la cosmopista. Es un título que me va a permitir que le pida una explicación, porque a lo mejor la gente no acaba de entender, ¿no? Bueno, es un juego de palabras porque es la historia de dos automovilistas, en este caso Carol y yo, que decidimos llevar a cabo un viaje exploratorio un poco extraño, es decir, bajar de París a Marsella por la autopista del sur de Francia, que es un viaje que dura 10 horas. Nosotros lo hicimos en 33 días. Deteniéndonos a razón de 2 paraderos o 2 parkings por día y explorando todo ese mundo y descubriendo un mundo muy extraordinario del que los turistas no tienen idea porque se detienen en los paraderos simplemente para tomar gasolina o comer un emparedado. Bueno, ahí descubrimos un mundo diferente y escribimos el libro juntos, cada uno sus textos por su cuenta, parodiando un poco amablemente las grandes expediciones del pasado. Breve sobre las parejas de Cortázar, porque no es que sea extenso, pero capaz que no viene mucho el caso de la que va al eje del programa. En 1953 se casó con Aurora Bernardes, una traductora argentina, con quien vivió en París con cierta estrechez económica hasta que aceptó la oferta de traducir la obra completa en prosa de Edgar Allan Poe para la Universidad de Puerto Rico. Después, en 1967, rompió su vínculo con Bernardes y se unió a la lituana Ugne Karvelis, con la que nunca contrajo matrimonio y que le inculcó un gran interés por la política. Con su tercera pareja y segunda esposa, la escritora estadounidense Carol Dunlop, realizó numerosos viajes, entre otros a Polonia, donde participó en un congreso de solidaridad con Chile. Otro viaje junto a Carol fue plasmado en el libro Los astronautas de la Los astronautas de la cosmopista, que narra el trayecto por la autopista París-Marsella. Tras la muerte de ella, Aurora lo acompañó de nuevo, esta vez durante su enfermedad, antes de convertirse en la única heredera de su obra y sus textos. Aurora entendemos que es la primera pareja de Cortázar, quien de alguna forma el vínculo se sostuvo a través del tiempo, por más que Cortázar tenga otras parejas. Bien, ¿no? Porque ¿por qué retirarse enojado de un vínculo que en algún punto de tu vida te ha hecho feliz? Vuelvo a decirlo porque me parece bastante copado lo que dije. Se besaba solo. ¿Por qué retirarse de un vínculo enojado si en algún punto de tu vida te ha hecho feliz? Creo que no tiene sentido. A no ser que, etcétera. Ustedes pongan los signos ahí. Amistades. Cortázar fue amigo de numerosos escritores, lo que le quedó plasmado en los más de 500 libros dedicados de su biblioteca personal al momento de su muerte. Mantuvo correspondencia entre 1965 hasta 1973 con la escritora argentina Graciela Maturo. También tuvo varios amigos pintores como Sergio de Castro, Luis Seoane, Julio Silva, Luis Tamoselo, Eduardo Jonquières, Chumi Chumes. Extendió su interés artístico hacia las artes plásticas. El libro Julio Cortázar, Diálogo para una poética, ganador del Premio Municipal de la Literatura de la Ciudad de Buenos Aires, del escritor Carlos Daniel Aleto, muestra esa relación permanente entre Cortázar y las imágenes. Dentro de su gran amigos literarios se encuentra, además de muchos otros, José Lezama Lima, de cuya obra fue un importante difusor, Octavio Paz, Pablo Neruda y Carlos Fuentes.
Cortázar cultivó junto a su esposa Aurora una estrecha relación con la poeta Alejandra Pizarnik. Adoptaron hacia ella una actitud de hermanos mayores. Otra amistad mezclada con amor y pasión y respeto, de admiración profesional fue la que mantuvo durante los últimos años de su vida con la entonces joven escritora Cristina Peri Rossi, a quien dedicó 15 poemas. Ella opina a su manera. Ahora está en modo helicóptero. Seguimos entonces. Tu vocación literaria arranca desde el comienzo casi de tu vida, porque parece que a los 9 años habías escrito ya una novela que escribías en tu jardín, en ese jardín que has evocado, subiéndote a lo que parece a las ramas más sólidas de un sauce, de un viejo sauce. Estás muy bien informado, realmente. Yo no sé por qué estoy aquí, porque Para bastaría con que tú dijeras todo eso y ya estaría bien, ¿no? Tú, porque nosotros tenemos los puntos de referencia, pero hay que escuchártelo a ti. No, pero es que me gusta que estés tan bien informado, porque no hay nada peor que una entrevista en la que sientes que el que te está haciendo preguntas tantea, ¿no? Tantea sin saber bien por qué y cómo va a preguntar. Entonces tienes tú que ayudarlo y se convierte en una tarea casi humanitaria, lo cual no es muy simpático en este caso. No, es verdad y es bastante espantoso porque mi madre, eso yo lo sé por ella, me ha dicho que desde los 9 años, 8 o 9 años, había que pescarme por aquí y sacarme un poco al sol porque yo leía y escribía demasiado. Incluso hubo por ahí un médico que recetó que había que prohibirme los libros durante 4 o 5 meses. Lo cual fue un sufrimiento tan grande que mi madre, que es una mujer sensible e inteligente, pues me los devolvió, pidiéndome simplemente que leyera menos, cosa que yo hice en ese momento. Sin duda era necesario que hubiera un mayor equilibrio. Y entonces sí, es verdad que a los 9 años yo escribí una novela. No tengo la menor idea de lo que es, pero sí que era una cosa muy lacrimosa, muy romántica, en la que todo el mundo moría al final. Yo he sido siempre muy sentimental y lo sigo siendo. Tengo muy mal gusto, ¿sabes?, en materia de sentimientos. Soy fácilmente sentimental, soy de los que lloran en el cine y luego salen disimulando la cara. Y entonces esa novela era muy lacrimosa, lo mismo que los poemas. Escribía sonetos a mis compañeras de la escuela primaria, esas niñas con trencitas así, de las que yo me enamoraba fatalmente, con un amor que solo podía terminar en la muerte, ¿comprendes? La muerte de un niño. Y entonces todo eso está muy escondido por mi madre, porque sabe que si yo lo encuentro lo voy a quemar y entonces no quiere. Parece que tu madre le dijo de esa novela, o por lo menos de algunos capítulos que leyó de esa novela, que no le parecía posible que la hubieras escrito tú y que sin duda estaba copiada de alguna parte. Mira, sí, ahí tocas un tema que fue un gran traumatismo para un niño, pero no se refiere a la novela. Yo había empezado a leer a Edgar Allan Poe, los cuentos, en español, porque yo no sabía otro idioma, y los poemas en la famosa traducción de Blanco Belmonte, que era la única que había en español en aquel entonces. Y bueno, todo eso me había aterrorizado, los cuentos, y conmovido los poemas. Y entonces escribí una serie de poemas que me imagino que eran un plagio involuntario, una imitación, una gran influencia. Bueno, esos poemas en realidad nadie los leyó. Y luego desaparecieron no sé cómo, no los leyó nadie. Y seguí escribiendo algunos poemas en donde yo ya trabajaba un poco por mi cuenta. Y esa segunda serie cayó en manos de un pariente de la familia, un tío o algo así, que los leyó y que le dijo a mi madre que evidentemente esos poemas no eran míos, que yo los copiaba de alguna antología de poemas. Y me acuerdo siempre lo que fue para mí un dolor de niño, que es un dolor infinito y terrible, ¿no? Cuando mi madre, en quien yo tenía plena confianza, vino de noche, una noche antes de que yo me durmiera, a preguntarme, un poco avergonzada, me acuerdo, si realmente esos textos eran míos o yo los había copiado. Ahora, el hecho de que mi madre pudiera dudar de mí, yo se los había dado diciéndole que eran míos, que pudiera dudar de mí, fue uno de esos. Es como la revelación de la muerte, ¿sabes? Esos primeros golpes que te marcan para siempre.
descubrí que todo era relativo, que todo era precario, que había que vivir en un mundo que no era ese mundo de total confianza y de inocencia, ¿no? Fue uno de tus primeros dolores como escritor. Sí, ese y el descubrimiento de la muerte, que también fue muy temprano. Sí. Parece que en esos años cuentas también en alguna de tus diversas entrevistas, porque hay una bibliografía tan extensa de Julio Cortázar, no solamente de libros, ensayos, estudios sobre su obra, sino también numerosas entrevistas, que es muy difícil recordar a quién fue hecha cada una. Pero hablas también de que por esas fechas, más o menos, la figura de tu padre se convierte un poco en una figura borrosa, ¿no? Bueno, estás utilizando un generoso y amable eufemismo, porque no es una figura borrosa, es una figura que desaparece totalmente. Desaparece. Yo tenía 6 años cuando mi padre se fue de mi casa para siempre, y en circunstancias que dejaron a mi madre en una muy mala situación económica y con 2 niños, una hermana mía que tiene 1 año menos que yo, mi único hermana, y yo, al cuidado de ella. Mi madre era una mujer totalmente indefensa, porque aunque tenía una excelente cultura, vivía en el mundo argentino de los años 20, es decir, un mundo machista a 100%, donde una mujer tenía que quedarse en su casa, y si pretendía ejercer algún trabajo, alguna profesión liberal, mi madre podía haber sido una excelente traductora, por ejemplo, puesto que sabía inglés y alemán, además del francés y naturalmente el español. Fíjate el juego que le daba eso. Que tenía, sí. No, pero era absolutamente impensable. En ese momento era impensable. Y entonces mi madre tuvo que aceptar pequeños empleos en la administración nacional, porque eso sí era honorable, ¿sabes? Sí, empleado público sí, lo otro no. Entonces tuvo que educarnos con dificultades, con problemas económicos muy grandes. Y mi padre desapareció en ese momento y yo no volví a verlo nunca más. ¿No volvió a hacer acto de presencia? Bueno, no volvió a hacer acto de presencia cuando me enteré de que había muerto. Muchos años después, en la provincia de Córdoba, tuve una comunicación de un abogado que me comunicaba eso por algún papel que había que firmar, ese tipo de cosas. Hacer realidad tu sueño. En Editorial 1 del Oeste publicamos tu libro ya. Editorial 1 del Oeste. Cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos. También revistas. Contáctanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 0887. En Facebook Rubén Paz. Instagram 1 del Oeste, tu libro, tu legado. Víctor Justino Orellana es procedente de La Matanza, partido de Buenos Aires, y nos invita a que conozcamos su segunda obra impresa en papel, Luciérnaga Conurbana, editado por 1 del Oeste Editorial. Escuchemos. Hola, soy Víctor Justino Orellana, soy de La Matanza, soy del conurbano. Tengo más de 10 libros publicados a lo largo de 20 años y en este momento me encuentro presentando Luciérnaga Conurbana a través del sello editorial 1 del Oeste. Luciérnaga Conurbana es una selección de cuentos y microficciones que escribí a lo largo de varias décadas de mi vida. En este momento tengo 50 años, los cuentos los he escrito desde mi adolescencia hasta hace poco. Pueden conseguir Luciérnagas Conurbanas en preventa, comunicándose conmigo a través de redes sociales. Me encuentran en Facebook, en Instagram como Víctor Justino Orellana, o también comunicándose con el editor Rubén Paz a sus redes sociales. Les voy a leer algunas de las páginas de este tomo de bolsillo que contiene más de 50 historias entre cuentos y microficciones. Prometeo por 2. Cuenta la leyenda que una hechicera de la palabra se disfraza de parca maldita para transitar por la tierra de las utopías, pero que le revela su magia a un nómade juglar que va dejando pedazos de su acorazada armadura oscura en cada historia, y que juntos
con un apasionado beso le roban la llama de la esperanza a los dioses para animar un sueño de barro y amor. Bichos. En la frontera entre el día y la noche, una mariposa y una luciérnaga se reúnen a contar historias y leer poesías. ¿Recuerdan una antigua época donde las mariposas eran guirnaldas de flores surcando el aire y las luciérnagas diminutas manchas de luz impregnando el manto nocturno? Luego llegó el cemento y después más cemento, destellos y ruidos. La mariposa y la luciérnaga son sobrevivientes de un tiempo que ya no volverá y guardan en la memoria de un cuento la esperanza de no ser olvidadas. Código. Al que reviente el ojo de un hombre libre, se le reventará un ojo. Dictó el rey Hammurabi de Babilonia. Y los hombres libres celebraron, reventando los ojos a las mujeres, a los niños, a los sirvientes, a los bufones, a los malos poetas enamorados, a los prisioneros de sus silencios, a los que llegaban de lejanas tierras con los bolsillos solo cargados de sueños, a los consortes de la soledad y a los cortejados por la muerte. Así pasó entonces Víctor Justino Orellana presentando su nuevo libro Luciérnaga conurbana. Según María Rosa Oviedo, desde el título plantea la historia, desde los títulos aborda la diversidad referencial concreta, sin sugerencias. El caos funciona como organizador del desorden. Los títulos de cada relato además revisten la calidad de indicios metafóricos que aparecen en el momento menos pensado de la escritura. Caramelos, Vereda, Rictus, Interludio, disponible en PDF. Entonces, en un ensueño, me pierdo entre el recorrido que hace su lengua dentro de mi boca, el fuego, porque ahora es fuego. Abraza mis piernas desde el mismo pozo abierto debajo de mí. Recorro con mis ojos cerrados cada una de las tonalidades de esas luces que se disparan como fuegos de artificio por encima de mi cabeza. Un aroma intenso despide el cuerpo de celeste cuando repaso mentalmente el verso. Romper nuestra piel, historia sin resolver en un mundo poco resuelto. Conseguilo. Cuando marcaban las 12 en punto, muchos de los alumnos encarábamos para el comedor escolar. Una suerte de piberío hambriento que olía el guiso de mondongo o de lentejas o lo que sea que saliera de ese recinto. Así, llenos de entusiasmo, participábamos del festín bullicioso que nos albergaba en la escuela primaria. El último banquete, basado en hechos reales. Conseguilo en formato papel y PDF. Según María Cristina Isijos, Muertos de Hambre nos habla de lo que conocemos muy bien, pero no lo cuenta como noticiero tragado con el desayuno, sino desde el adentro, desde las tripas empecinadamente nuestras, desde los malos amores clavados para siempre, desde la historia de uno mismo que se reaviva cuando se miran fotos viejas. Muertos de Hambre, las crónicas nocturnas, conseguilo en formato físico o PDF. Soy María Cristina Isijos, al momento directora de Perros Sueltos, quien tuvo de director y creador en un primer momento al negro Luis Barroso. Perros Sueltos se inicia bajo la circunstancia insólita de haberse terminado los talleres literarios por ser receso de verano y juntarnos para seguir haciendo nuestros talleres solitariamente. La temática de la primera Perros Sueltos era Dios, la fe, y el título era Padre Nuestro que estás en Morón. ¿Cómo ves esta modernidad en la revista Perros Sueltos y si te gusta o no te gusta? En estos tiempos modernos, como se hace Perros Sueltos, como se concibe Perros Sueltos, tiene muchos puntos a favor de las cuestiones tecnológicas. Poder corregir, recorregir, mandar textos de alguien que está lejos, toda esa cosa la favorece, sumándole también los nuevos integrantes que traen nuevos aires, nuevas propuestas, cambios, y eso como positivo. Y tal vez lo que me cuesta de estos tiempos modernos concebir Perros Sueltos es
por ahí la falta del contacto cotidiano, semanalmente, del contacto persona a persona, ¿no? Del tete a tete. Revista Perros Sueltos contiene poesía, narrativa, contiene arte visual, contiene humor, contiene autores nuevos, prácticamente desconocidos y muy locales, muy de nuestra zona. Revista Perros Sueltos, no te podés perder de leerla. Algunas breves, ya estamos terminando esto que es Memoria del Siglo, el día de la fecha. Dice que Cortázar, por ejemplo, donó los derechos de autor de varias de sus obras para ayudar a presos políticos de varios países, entre ellos los de Argentina. En una carta a su amigo Francisco Porrúa, de febrero de 1967, confesó: el amor de Cuba por el Che me hizo sentir extrañamente argentino el 2 de enero, cuando el saludó de Fidel en la Plaza de la Revolución al comandante Guevara. Así, donde esté, desató en 300.000 hombres una ovación que duró 10 minutos. En noviembre de 1970 viaja a Chile, donde se solidarizó con el gobierno de Salvador Allende. Escuchá, y pasó unos días en Argentina para visitar a su madre y amigos. Explico algo muy chiquito. Salvador Allende fue derrocado por el temible, el autoritario, otro más del Plan Cóndor, ¿no? Pinochet. Entonces él lo que hace es viajar a Chile para solidarizarse con Salvador Allende. Estas posturas políticas, por supuesto que le traen problemas a Cortázar. No así a otros que le daban la mano a Videla y le daban la mano a Pinochet, y del cual hablé la semana pasada. Son veredas, ¿no? Son veredas. De este lado, los que tienen esas ideologías, y del otro lado, los que tienen esas ideologías. Y presta atención como yo lo digo. En ningún caso estoy diciendo está bien esto y está bien aquello, la moralidad. No, estoy diciendo eso. Son veredas. Al año siguiente, junto a otros escritores cercanos, Mario Vargas Llosa, se sabe que Mario Vargas Llosa es de derecha, ¿no? O sea, un término que se usa mucho más en estos tiempos. Voy a sacar esto porque hace un reflejo medio feo. Igual no veo nada. O sea, ahora va a estar así. ¡Pum! No. Se sabe que Vargas Llosa tiene una postura más neoliberal, por eso quiero decir. Simón de Beauvoir, Juan Paul Sastre, se opuso a la persecución y arresto del autor Alberto Padilla. Desilusionado con la actitud del proceso cubano, en mayo de 1971 reflejó su sentir ambivalente hacia Cuba en Policrítica, en la obra de los Chacales. Muy lindo el título. Poema publicado en Cuaderno de Marcha y reproducido después de la Casa de las Américas. A pesar de ello, seguía de cerca la situación política de Latinoamérica. En noviembre de 1974 fue galardonado con el Médicis Stranger por el libro de Manuel. Libro de Manuel, es un librazo. Es un libro raro el de Cortázar, ese libro de Manuel. Es distinto a todos los libros. Tiene una similitud así como con Cronopios, pero no tiene humor. Está bueno, es serio, es un libro muy lindo. También te lo recomiendo. Y entregó el dinero del premio al Frente Unificado de la Resistencia Chilena. O sea, ganó un premio con ese libro y la plata la donó. Ese año fue miembro junto a los escritores Gabriel García Márquez, y Armando Uribe, este último en su ciudad de jurista, del Tribunal Russell II, reunido en Roma para examinar la situación política de América Latina, en particular las violaciones a los derechos humanos. Durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, el 29 de agosto de 1975, la DIPBA, es DIPPBA, Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, significa, creó el legajo 3178 con una ficha que contenía 6 datos: apellido, Cortázar, nombre, Julio, Florencio, el segundo escritor a mano alzada, nación Argentina, Francia, localidad, profesión, escritor, y antecedentes sociales o entidad, habeas. La ficha del escritor fue hallada entre otras 217.000 fichas personales, lo que revela una persecución por parte de la gobernación de Victorio Calabró, ligado a otros grupos parapoliciales como CNU y AAA. A continuación, la dictadura a partir del 24 de marzo de 1976. O sea, ya venía fichado. Por eso te digo estas posturas políticas, ¿no?
los que están en una vereda y los que están en otra. Bueno, Cortázar evidentemente está en la vereda de enfrente de todo lo que es el neoliberalismo. Por eso mismo, como contrapunto a esto de Rafael Videla, del sábado, bueno, también se transmite los sábados el programa del martes pasado, hablo de Cortázar, que no era político, pero sí tiene una gran arraigo político. Y bueno, uno es un ser humano y tiene sus inclinaciones y está bien. Seguimos. Después de Los Reyes aparece el primer libro donde ya quizá está presente la manera de hacer de Cortázar, esa manera de hacer con la que nos acabaríamos identificando, que es Bestiario, donde se recopilan 6 cuentos. Ahí abandona ya la preocupación, digamos, formalista de las obras anteriores, aparece su lenguaje coloquial y más directo, y surgen ahí los elementos fantásticos del absurdo, del humor, todos ellos muy, muy entrelazados. Bueno, esto en realidad te ha traído de vuelta la pregunta anterior, porque tú has hablado de lo fantástico. Y es ahí justamente donde se sitúa la noción que yo tengo de la realidad, y que creo que era lo que tú querías saber anteriormente. Sí, toda esa serie de cuentos de Bestiario son los primeros cuentos en que yo me sentí relativamente seguro de haber dicho lo que quería decir. Son cuentos fantásticos, pero lo que pasa es que la noción de fantástico es una noción que también el diccionario, ¿no? El cementerio. El cementerio ha dividido para separarlo de lo real. Yo he dicho por ahí, y te lo repito porque creo que es bastante ilustrativo, que una de mis tristezas de niño fue cuando, habiendo leído una novela de Julio Verne, que es uno de mis maestros, que extrañamente, en vez de ser una novela de anticipación científica, era una novela fantástica, porque por primera vez planteaba el tema del hombre invisible, que luego Wells volvió célebre. Esa novela, que es poco leída, se llama El secreto de Wilhelm Storitz, a mí me había absolutamente fascinado. Y entonces la presencia de un hombre invisible a mí me parecía, bueno, perfectamente posible en las circunstancias del libro. Y le di esa novela a un compañero de escuela primaria, debía yo tener 12 años, y era un chico que leía, que le gustaba leer. Yo se lo di, esperando que él se maravillase tanto como yo. Y me lo devolvió 2 días después, desdeñosamente, diciéndome, no, esto es demasiado fantástico. Y ahí apareció la palabrita. Entonces, ese día, sin poder racionalizarlo, en mi ignorancia de niño, yo me di cuenta oscuramente que mi noción de lo fantástico no tenía nada que ver con la noción que podía tener mi madre, mi hermana, mi familia y mis condiscípulos. O sea que descubrí, y era un poco penoso, que yo me movía con naturalidad en el territorio de lo fantástico sin distinguirlo demasiado del territorio real. Claro. Es decir, que sucedieran cosas fantásticas en los libros, o que pudieran sucederme a mí en la vida, eran hechos que yo asumía sin protesta y sin escándalo. Y me encontré envuelto ya en un sistema social donde eso sí es un escándalo y se lo reduce inmediatamente de manera racional, diciendo, bueno, es una casualidad, es una coincidencia. No, es una excepción. ¿Ves? Todas las maneras de echar hacia atrás lo que te está amenazando por otros caminos que los caminos de la lógica. Bueno, entonces, como ves, mi noción de fantástico es una noción que finalmente no es diferente de la noción del realismo para mí, porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se entrecruza cotidianamente. Lo fantástico a veces es la cara oculta de la moneda y a veces es la cara visible de la moneda. Sí, exactamente es eso. Ahí en Bestiario aparecen esas historias realmente fascinadoras, empezando por la de la señorita sensitiva que se cree que tiene un tigre, y continuando por otra serie de historias, todas ellas bellísimas. Por ejemplo, ahí está lo de esos hermanos expulsados de su casa, casa tomada. Hubo un tiempo en que se dijo que ese cuento, que es un cuento muy breve y profundamente intenso, era un cuento que quería ser como una alegoría del peronismo y de la situación argentina. ¿Es cierto o es una atribución de la calle? Sí. No, es absolutamente cierto, sí, y fue para mí una sorpresa enterarme de que existía esa versión.
Fue quizá la primera vez en que yo descubrí una cosa que es muy bella en el fondo, y es la posibilidad de la múltiple lectura de un texto. O sea, descubrir que hay lectores que te siguen como escritor, que se interesan en lo que tú haces, y que al mismo tiempo están leyendo tus cuentos o tus novelas desde una perspectiva totalmente diferente de la mía en el momento de escribirlas, y que tienen una segunda o una tercera interpretación. Mi interpretación de ese cuento, te la puedo decir, y ha sido dicho ya en otras entrevistas, eso es el resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento, solo que no estaban los hermanos, había una sola persona que era yo, y me desplazaba, algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle. Es decir, que había esa sensación que tienes en las pesadillas, en que es el espanto total, sin que nada se defina, es simplemente el miedo en estado puro. Algo espantoso va a suceder un segundo después, y a veces por suerte te despiertas. Casi siempre te despiertas antes de que eso se produzca. Bueno, en ese caso era lo mismo, había una cosa espantosa que avanzaba, indefinible, se traducía por ruidos, una sensación de amenaza que avanzaban así, entonces yo me iba creando barricadas. Retrocediendo y cerrando puertas. Exactamente, hasta que la última puerta era la de la calle. Y en ese momento me desperté, antes de salir a la calle, me desperté. Y me acuerdo muy bien que inmediatamente me fui a la máquina de escribir y escribí el cuento de una sentada. O sea, que esa es mi lectura del cuento. Ahora, esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción como argentino frente a lo que sucedía en la política, no se puede excluir, porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica. En realidad, cualquier análisis psicoanalítico de nuestros sueños te demuestran que ese terrible león es tu tía Juanita, y que sí, claro, y no es cierto, y que el gato es tu hermana, y que cualquiera de las cosas que en la vida real te incomodan. Claro, sí. Se crea toda una simbología de sustituciones. Exacto. El sueño sustituye una cosa por otra, te lanza un mundo de símbolos, y bueno, y hacía falta Freud para explicarlos, y los que han venido después. Entonces, a mí me parece válido como posible explicación, no es la mía, en todo caso. Últimos años y fallecimiento. En agosto de 1981 sufrió una hemorragia gástrica. Salvó su vida de milagro, eso no le impidió seguir escribiendo. El presidente François Mitterrand le otorgó la nacionalidad francesa. En 1983, tras la recuperación de la democracia en Argentina, Cortázar hizo un último viaje a su patria, donde fue recibido por sus admiradores, quienes lo pararían en la calle y le pedirían autógrafos. En contraste con la indiferencia de las autoridades, el presidente Raúl Alfonsín se negó a recibirlo. Vivió sus últimos años en París, en dos casas, una en la Rue Martel y otra en la Rue Le Perón. La primera correspondía a un pequeño apartamento de un tercer piso sin ascensor, cómodo, luminoso, lleno de libros y discos de música, donde en compañía de su gata Flanel, las cosas que dice de la gata, ¿no?, en su vida, y cómo el cariño, solía recibir con amabilidad continuas visitas de escritores que pasaban. Carol Dunlop había fallecido el 2 de noviembre de 1982, sumiendo a Cortázar en una profunda depresión. El 12 de febrero de 1984, a causa de una leucemia, Cortázar fallece. Sin embargo, en 2001, la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi afirmó en su libro sobre el escritor que creía que la leucemia había sido provocada por el SIDA virus que Cortázar había contraído durante una transfusión de sangre en el sur de Francia. Ya estábamos hablando de otra cosa. El SIDA en los 80 hizo estragos. 2 días después fue enterrado en el cementerio de Montparnasse, en la tumba donde yacía Carol. La lápida y la escultura fueron hechas por sus amigos los artistas Julio Silva y Luis Tomaselo. A su funeral asistieron muchos amigos, así como sus exparejas Agnes Carverlis y Aurora Bernardes. Esta lo atendió durante sus últimos meses tras el fallecimiento de Dunlop. Señoras y señores, entonces hasta acá la vida, la obra, el legado de Julio Cortázar. Muchas gracias por estar ahí en la compañía. Volvemos entonces el martes que viene con más cosas, dichos y hechos.